Tengan ustedes muy buenas noches. Primero quisiera agradecer la invitación de Rosario Patroni, que efectivamente todo el 2016 me ha tenido recordándome que tenía que hacer el 2017 para abordar un tema bastante espinoso como es la marinera limeña. Y le agradezco al Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dirige acertadamente nuestro amigo Carlos Sánchez Guaringa. Bien, lo que yo intento hacer ya desde el año pasado era concluir un bosquejo sobre un estudio de la marinera limeña en su proceso de consolidación en las famosas festividades de las Pampas de Amancaes, y de ahí ya se extiende o extendido hacia las áreas rurales, que lo iremos viendo. Pero quiero aclarar, yo no voy a tratar de la danza en sí de la marinera. Para eso ya está la profesora Patroni o el profesor Teobaldo Carrillo de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguella, especialistas y otros tantos cultores. Tampoco sobre la vestimenta, porque sobre la vestimenta hay una gran bibliografía al respecto. Pero sí vamos a ver algunos aspectos socioculturales en los momentos de la formación y sobre todo la producción de la marinera llamada limeña, una variante. Vamos a empezar. Había escrito, pero me parece que es muy tedioso leerlo, así que lo intentaré resumir. La mayoría de los autores ubican a la marinera limeña ya a mediados del siglo XIX, es decir, 1850-54. Más allá no se tiene nociones, se tiene de repente noticia de la zamacueca, y muchos consideran que la zamacueca es el origen o da el origen a las diversas marineras, y algunos, en el caso del profesor Chocano, señala que la zamacueca se convierte en la marinera limeña, y eso habría que verlo más adelante o discutirlo. Bien, en efecto, a mediados de 1850, 52, aparecen tres fenómenos culturales en el Perú. Es la presencia del vals, el vals vienés especialmente, junto con la polca. Aparece la zamacueca más visible de lo que estaba, y aparece el huayno en tercer lugar. Entonces, estos tres elementos, el vals, la marinera y el huayno, se van a convertir los emblemas nacionales con relación a la dancística. Sobre el vals, ¿qué podríamos señalar? Bueno, el vals, cuyo origen es Viena, probablemente hay una discusión al respecto entre los alemanes y los suizos, probablemente que haya venido de alguna región de la zona Renania de Alemania, donde ya desde 1610 se practicaba un baile llamado Waltz, que luego se convierte en vals. En Viena, en los años, a principios del siglo XIX, 1820, Strauss, su hijo inclusive, y otros más, crean este ritmo, este patrón musical del vals, que luego se difunde a Europa y luego llega a América, y en América encala. Entonces, a partir de los años de 1840 llega el vals al Perú y se populariza. Primero llega a los salones señoriales, luego es apropiada por las clases trabajadoras. Hay una reinterpretación por los músicos populares y se va a crear el vals criollo o el vals peruano, que no es el único, porque el vals, como un patrón rítmico, se había extendido también a diversas partes de América Latina. Hay vals en Venezuela, hay vals en México, hay vals en Argentina, en Paraguay. Entonces, era un patrón rítmico que se había extendido por casi toda Latinoamérica. Y esto nos está dando un ejemplo de que lo mismo va a suceder con la zamacueca. Bien, pero junto con el huayno también se importa la polca. Y la polca también se extiende, pero va desapareciendo lentamente y se va a quedar más expresivamente en Paraguay. El huayno
que ya existía, y sobre ella también hay una gran polémica. Algunos consideran que el huayno ya existía mucho antes de los incas, pero que no era visible por las clases sociales o por las clases directrices del Tahuantinsuyo, pero que sí se bailaba en algunas zonas. Otra teoría señala que el huayno es colonial, postcolonial. En ambos casos, lo cierto que estuvo invisibilizado casi hasta principios del siglo XX, 1900, donde justo en las pampas de Amancaes, entre 1919 a 1930, se le va a dar un espacio abierto, una tribuna, con el presidente Augusto B. Leguía, y el huayno se va a popularizar y van a empezar las primeras migraciones al Perú, que va a trastocar y cambiar su normal desenvolvimiento, como lo veremos más adelante. Y tercero, con relación a la marinera, sabemos que la marinera es una propuesta hecha en 1879 por Abelardo Gamarra, el periodista que escribía con el seudónimo del Tunante. Él cambia el nombre y lo justifica en el sentido de ser un homenaje a la marina peruana, aunque algunos autores consideran que el término marinera ya se utilizaba unos meses antes del inicio de la guerra con Chile. Hay un semanario que publica unas marineras, solo marineras, no especifica si son limeñas o no, tituladas El Ciruelo chileno y luego Antofagasta, que eran Antofagasta era territorio boliviano, pero que había sido invadido. Entonces acá hay una polémica si el término marinera se inició poco antes de la guerra con Chile, es decir, unos meses antes, en el momento en que el ejército chileno invadía Antofagasta, que era un territorio boliviano, o recién en 1879, luego de iniciada la guerra con el hermano país del sur. Bueno, eso lo verán los historiadores más adelante de acuerdo a las evidencias históricas que se puedan encontrar. Entonces, ahí se produce el cambio de lo que probablemente se llamaba la zamacueca con el de la marinera. Y lo curioso es que es la marinera limeña, porque si hablamos de la marina general es mucho más amplio, mucho más complejo. Pero que hay un problema histórico. No hay evidencias claras, más que solamente algunos informes, de que la zamacueca se haya transformado en marinera gracias a la propuesta del cambio de nombre hecho por el Tunante. La mayoría de nuestros historiadores, en referencia al tema, citan generalmente a Carlos Vega, que es un etnomusicólogo argentino de mediados del siglo pasado, donde él escribe sobre la zamacueca y señala que la zamacueca era un ritmo venido del Perú y que llega por todo el continente sur, me refiero a Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y va a dar origen a las diversas expresiones de ese patrón rítmico de 6 octavos. Entonces, tenemos la cueca chilena, la samba argentina, la cueca boliviana, o el chuntunqui, como últimamente lo han bautizado los jarcas. Lo mismo en Paraguay, lo que podría ser las galopas, las famosas galoperas, que están dentro de ese patrón rítmico. Simplemente la diferencia es las velocidades con que se las interpreta, ¿sí? Y luego los movimientos coreográficos. Entonces, en ese sentido, es difícil saber cuál era la estructura coreográfica o la estructura armónica y melódica de la zamacueca, ¿cierto? Solamente se tiene registrado a partir de 1850 o 60 a través de algunos escritos por Mercedes Ayars de la Concheperla, que en realidad rítmicamente viene a ser un tondero, pero lo hicieron pasar como si fuera una marinera. En fin, estos pequeños problemas que más adelante me imagino serán detallados y explicados por nuestros historiadores de la música y de la danza peruana. Pero sin embargo quedan dudas. Sabemos de la existencia de la zamacueca
a partir de 1779, gracias a algunas, escritos, pero que no nos definen cómo era la Zamacueca. Es decir, nos hablan de la Zamacueca, pero no sabemos cómo eran realmente el baile o la evolución del baile en la Zamacueca. Sobre la Zamacueca tenemos una serie de escritos, visiones de visitantes extranjeros que lo describieron en diversas partes del Perú, en Salaberry, en Trujillo, en el norte, en Chiclayo, algunos nos hablan en la zona de Chincha, en fin, pero nos dan unas descripciones muy subjetivas. Por supuesto, ellos no eran danzantes, tampoco eran músicos, y lo poco que podían saber lo describían, y muchas veces lleno de un prejuicio frente al movimiento lascivio que ellos consideraban, o los movimientos eróticos que ellos consideraban de orígenes afrodescendientes. Entonces no hay. A lo mucho lo que tenemos de la década de 1850 a 1890 son las acuarelas de Pancho Fierro, donde nos señala la vestimenta del bailarín de la Zamacueca. Pero más allá no podemos interpretar cómo era la Zamacueca bailada en 1820, 1830 o 1840. Recién se recoge a fines de ese siglo algunas melodías que serán grabadas en 1910, en 1911, 12, una treintena de marineras, pero ya con el nombre de marinera limeña. Se deja de lado la Zamacueca. Otro punto sobre la Zamacueca, que es el origen de la marinera, es la confusión del nombre. En algunos lugares lo conocían como el maicito, el baile de los pañuelos, la chilena, la ecuatoriana, la sanjuanera, y tenían como 10 denominaciones. Entonces, cuando hablamos de la Zamacueca, nos estamos refiriendo a cuál de esas variantes fue la predominante y la que inspiró para la existencia de la marinera limeña. Por ejemplo, la Zamacueca era un baile continental. No solamente se bailaba en el Perú, se bailaba también en México, se bailaba también en diversas partes, en Chile y en otros lugares. Y acá se le conocía como la chilena, en los años de 1870, 60. Incluso hay algunos programas de la época de 1860 donde una señora que hacía una demostración de la Zamacueca aparece en el programa, ¿no? El baile de la Zamacueca y el tango. Y 2 días después aparecía la marinera y el tango. Entonces, esto nos hace pensar de que el término marinera, a partir de 1879, y la Zamacueca iban paralelos, hasta que después desapareció el nombre de Zamacueca y se quedó solamente la marinera. Y era lógico. Por otra parte, hay una disputa sobre el reconocimiento de la Zamacueca. Si bien el argentino Carlos Vega en sus estudios señala que el origen probablemente sea Perú, incluso se atreve a citar un lugar. Él dice que probablemente haya surgido en Lince, y algunos dicen que probablemente haya surgido en los barrios de Malambo. Bien, difícil saberlo, pero por lo menos está señalado. Algunos autores chilenos consideran de que ya la Zamacueca probablemente haya surgido en Chile y de ahí se haya difundido hacia el Perú, hacia Argentina, y ponen como evidencia, como una muestra, el trabajo de un mexicano que en base a unas lecturas históricas señala que en 1822 el barco del comandante Cochrane, chileno, llega a México a apoyar al levantamiento popular que había en México, y que con él había llegado el baile de la chilena, que en realidad era la Zamacueca. Otro chileno, un funcionario chileno que llega a Perú en 1822, militar, él aprende en el Perú la Zamacueca y se emociona, y luego vuelve a su tierra, Chile, a Santiago de Chile,
luego viaja a Argentina y al retornar en 1824, él se sorprende que en Santiago de Chile se haya desarrollado la zamacueca. Entonces, por una parte, Chile reconoce que el origen probablemente haya sido Perú, pero por otra parte se basan en las afirmaciones, no sé, improbables de demostrarlo fehacientemente de este mexicano que señala que ya para 1822 la zamacueca o la chilena había llegado a México. Entonces, es problemático señalar o definir en realidad si fue la zamacueca que se transformó con el tiempo y con la práctica social y cultural en marinera, o en la marinera limeña que hoy conocemos, o de repente la marinera limeña proviene de otro patrón rítmico, de otra danza que estaba ahí, o de una de las diversas variantes que tenía la zamacueca. Por otra parte, históricamente, bueno, el Perú ha sido un puerto, Callao, ha sido un puerto fundamental para el ingreso de las modas culturales entre 1600 a 1700. Se siente una influencia muy fuerte de danzas europeas, especialmente italianas, las flamencas y también las alemanas. Pero ya para 1700 se va a sentir la influencia de las danzas francesas, el minuet o la gabona, que van a influir. Y probablemente del Perú haya surgido la zamacueca entre estas mezclas. Lo que intento decir es una corta posición frente a tres posibles explicaciones del origen de la zamacueca o marinera. Tenemos una posición indigenista que señalan de que ya desde épocas remotas, preincaicas, existía un baile con pañuelo y lo demuestran a través de la figura de un huaco retrato. Aparecen unas figuras, es cierto, de un indígena y otro indígena bailando con un pañuelo y dando brincos o saltos. Por lo tanto, evidencia de que probablemente era muy antiguo. Además, se ha descubierto en el Cusco un lienzo del año 1616, donde aparecen dos parejas de indígenas cusqueños bailando con unos pañuelos, muy parecido a los movimientos de la marinera. Entonces, esto ha permitido de que se piense de que la zamacueca, probablemente diferente, ¿no?, en su coreografía, ya existía desde las épocas preincaicas. Y también lo vinculan a un concepto lingüístico. Ellos consideran que zamacueca viene de samay, y samay es descanso. Y cuic significaba el baile del descanso. Entonces, con estos tres argumentos, esta corriente indigenista explica que probablemente la zamacueca o la marinera ya tenía un origen prehispánico. Por otra parte, los hispanistas consideran que las diversas danzas llegadas de Europa, como la mazurca, la jota aragonesa, el fandango, el changó, en fin, dieron origen a la zamacueca, y es por eso que la estructura musical de la zamacueca sí pues corresponde a las estructuras musicales del siglo XVI de la zona española. Entonces, ellos consideran que tanto los elementos musicales, las estructuras y ciertas melodías sí tienen un parentesco directo con la península ibérica. Pero también hay una tercera explicación sobre la zamacueca o la marinera. Es la posición africanista o afroperuana, donde se señala, y ellos dicen, que si bien ya existían estas danzas renovadas, apropiadas, transformadas, ¿sí?, fue el afrodescendiente que le dio el sentido erótico, la alegría, el movimiento, por lo tanto es una creación. Además, las evidencias históricas señalan que los mejores guitarristas, los mejores decimistas,
eran casualmente los mulatos, los morenos, los negros, y que probablemente esta práctica ya se llevaba a cabo en los grandes galpones donde estaban los esclavos o los bozales, y en los lugares donde se reunían los negritos libertos, donde podían de cierta manera expresar estas danzas. Frente a estas tres explicaciones de la zamacueca o de la marinera, podríamos dar nosotros, atribuirnos o intentar dar una cuarta explicación. Las danzas aparecen y desaparecen a través de la historia. Y las danzas son creaciones heroicas de los pobladores de esos momentos, de esos que vivían en ellos, que fusionando un elemento musical con una coreografía propia o local, iban construyendo las nuevas expresiones danzarias. Y desde mi perspectiva, parece que eso sucedió con la zamacueca, que tiene de lo afroperuano, que tiene de lo hispano, que tiene de lo andino, pero que tiene también de lo popular, de lo contemporáneo, de ese entonces, y estoy hablando de 1780-90. Entonces, hay que entender a la zamacueca como una construcción histórica, y me atrevería a decir peruana, y que de ahí se irradió hacia los diversos lugares del continente, especialmente hacia el sur, y una vertiente que va hasta el norte de México. El bambuco, por ejemplo, el bambuco colombiano tiene los mismos compases rítmicos del 6/8 que tienen las marineras o las zamacuecas. Entonces, o el sambo, que se le conoce una danza también venezolana, que tiene las mismas características. Entonces, esta zamacueca peruana, de repente, en su origen, creada, no sé, en el norte del Perú, se va a expandir hacia el norte del continente, hacia el sur, y en cada lugar va a tener su propia evolución. Los lugareños le van a dar su estilo, su esencia, y surgirán las danzas. Por ejemplo, si vemos la cueca chilena, y estamos hablando de 32 cuecas chilenas, 32 variantes, en las 16 regiones de Chile hay concursos de la cueca. Estamos hablando de 32 diferentes cuecas. Comparamos la cueca y la marinera, tienen la marinera norteña, mayor parecido que con la marinera limeña. La marinera limeña es distinta, diferente, más señorial. Los movimientos son diferentes. Entonces, la zamacueca se extiende por toda Latinoamérica y en cada lugar va tomando un cariz, unas diferencias, y eso es lo que convierte al folclore latinoamericano, ¿no? Posteriormente. No está tan claro cómo se convierte esta zamacueca del siglo XVIII o del siglo XIX en marinera. Y no creo que por un decreto, por una propuesta de un periodista, de la noche a la mañana toda una nación cambie de nombre un ritmo conocido como la zamacueca a nivel nacional por marinera. Ha tenido que ser un proceso lento, un proceso explicativo, y por eso señalaba que a la vez que se presentaba la zamacueca, con ese nombre zamacueca también se le presentaba con el nombre de la marinera, hasta que después cae en desuso a principios del siglo XX. Bien, ahora vamos a ver qué pasaba en las Pampas de Amancaes. Las Pampas de Amancaes son famosas por los festivales, y ya desde épocas preincaicas vivían ahí en lo que hoy es el distrito del Rímac, una tribu que basaba su alimentación y su producción en base a la pesca de los camarones del río Rímac. Y por eso que en Rímac hay una calle llamada también Los Camarones, el Camaronero, que ya desapareció. Los historiadores nos señalan de que ya desde esa época había una gran colonización en ese lugar, y que lo que hoy, lo que es hoy la urbanización, el Bosque o San Juan de Amancaes,
eran inmensos bosques. Eran inmensos bosques que llegaban hasta el otro lado de Cieneguía. Era un bosque como una reserva natural que los nativos lo utilizaban para proveerse de combustible, de leña, caza, en fin. Cuando llegaron los españoles y al construir Lima, encuentran pues un lugar propicio para la práctica de la caza que era muy difundida en España. Y toman ese lugar como un lugar de recreo, estamos hablando de los años de 1590, 1612, como un lugar de caza, que iban con los galgos a perseguir a los venados, que era una zona llena de venados, de patos silvestres, perdices y otras aves. Pero lo cierto que ya desde 1400 hay una inmensa actividad en las pampas, actividades culturales en la pampa de Huamancaes. El siglo XVIII, todo el 1700, los virreyes iban a festejar la fiesta de San Juan y paseos familiares a la zona de las pampas de Huamancaes, ¿no? Y sobre ello se ha tejido una serie de leyendas y de mitos, porque era una zona volcánica donde se construyó una pequeña capilla en nombre de San Juan. Y cada 24 de junio pues crecían unas flores amarillas de donde se deriva el nombre de Huamancaes. Bien, pero vamos a Huamancaes en 1800. Estas festividades de que se generaba desde 1500, final de 1500 a 1800, había tenido auges y había también tenido decaídas. Para 1800 ya los retirados, los españoles, retirado ya los grandes virreyes, esos espacios fue ocupado generalmente por los sectores populares. Y según algunos datos, para 1830-40, Gálvez, que es un gran poeta peruano, para esos años escribe un artículo que se llama Lances en Huamancaes, y nos señala que era un sector visitado generalmente por los sectores populares, especialmente los afrodescendientes, y que ahí era el refugio de la zamacueca. ¿Sí? Y que en esas fiestas solamente se tocaba la zamacueca con un arpa, una guitarra y probablemente algo que se parecía al cajón actual, que era un cajón casi destartalado, pero que producía un sonido y tocaba por manos morenas, como señalan. Garamanduca, que es otro cronista de esa época, también nos dice que era el refugio del criollismo, y el criollismo era entendido como aquellos que practicaban casualmente la zamacueca, porque en ese lugar se tocaba zamacueca y se dejaba de lado los otros ritmos que también estaban de moda, como el vals, la polka, ¿sí? Y solamente era zamacueca. Pero en ese tiempo, para 1890, prácticamente las festividades populares que se daban en las pampas de Huamancaes habían decaído, y había quedado solamente como refugio con algunas chinganas, pequeñas cantinitas donde se bebía y se vendían los licores de esa época, los rones o las chichas, pero también las comidas típicas. Hay un artículo donde se señala que ya los asistentes a las pampas consumían lo que conocemos hoy como la pachamanca. Entonces hay muchas cosas andinas que nos parecen cercanas, pero que ya en esa época se practicaban. Por ejemplo, el Mercurio peruano en 1791 ya nos daban datos sobre lo que sucedía en las pampas de Huamancaes, sobre las festividades de Huamancaes. Y el Mercurio peruano era dirigido pues casualmente por los criollos, los hijos de los españoles que asistían a esos lugares a observar, se retiraban y decían que era una fiesta popular. Pero también Atanasio Fuentes, en 1867, publica un libro sobre Lima, intentando demostrar de que Lima era un país múltiple, donde estaban todas las razas, desde el más claro hasta el más oscuro,
como una respuesta a la imagen que tenían los europeos de que el Perú era un país solamente de indígenas, es decir, con plumas. Y en ese libro él escribe justo sobre las pampas de Amancaes. Y él señala cómo los domingos y los lunes especialmente eran los días más festivos y que a veces duraba toda una semana estas fiestas y donde criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes, el pueblo en general iba a estas festividades a gozar de este criollismo. Pero también lo señala la revista Variedades del año de 1916, donde dice que para esa época, para 1916, iban solamente a la cuarta parte de la ciudad de Lima a festejar la fiesta de San Juan de Amancaes, y especialmente la gente morena. Eso es lo que nos dice esta revista Variedades en 1916, entre 1916 y 1918. Pero para 1922 ya se bailaba la marinera limeña. De repente, como ya la tenemos estructurada dentro de estas fiestas criollas. Bien, entonces, si bien hasta 1860 las Pampas de Amancaes era considerada el festival popular donde iba toda la población limeña, para fines de ese siglo y para comienzo del siglo XX había decaído en su auge. Ya no iba la población, y lo vamos a explicar por dos motivos. Uno era porque a comienzo del siglo 1900 hasta 1920 el Perú se encontraba en un proceso de convulsión. De repente no una convulsión armada, sino una convulsión intelectual, cultural. En 1903 había surgido el movimiento La Bohemia Norteña en Trujillo, con César Vallejo, con los demás que pedían cambios intelectuales y culturales. Y en 1909 se había producido el movimiento de los estudiantes o de los intelectuales del Cusco, con Luis E. Valcárcel a la cabeza, indigenistas que luego van a apoyar unos años más tarde a Augusto B. Leguía. Entonces, el Perú entraba a este movimiento, a un cambio, y es Augusto B. Leguía, en 1919, que vuelve a ganar las elecciones, y lo primero que él hace es alejarse de su propia clase social, es decir, la aristocracia. Se enfrenta a la aristocracia limeña y postula vincularse a un sector popular. Por eso que se le conoce como el gobierno populista de Augusto B. Leguía. Es en ese momento donde él ayuda a su partidario, que era el alcalde Juan Ríos, el alcalde del RIMAC, para crear lo que hoy podríamos llamar la primera política cultural del Estado peruano. A través del Ministerio de Fomento, él comienza a financiar todos los cambios y modernizaciones que se hacían en la Pampa de Amancaes. Le dota de un camino para que lleguen los coches de los años de 1919, 20. Mejora la explanada para que el público pueda ver, le pone estrados. El festival de criollo, o yo lo llamo el festival de danza macueca, se convierte también en festival del fútbol, porque se abren partidos de fútbol ahí. En el programa se incluye la carrera de caballos o los caballos de paso, los juegos pirotécnicos, es decir, esa Pampa de Amancaes era el refugio del criollismo, y en especial la zamacueca se ve transformada, modernizada a partir de 1920. Y aún más grave, llega la presencia andina, porque Leguía, a través del Ministerio de Fomento, invita a una serie de delegaciones provincianas que van a llegar en esos años, 1926, 1927, 1928, 1929 y 30, y van a ir cambiando la connotación de las festividades en Amancaes. Caramanduga, que es un escritor de esa época, señala que los criollos se resintieron y muchos no participaron, solo fueron algunos cuantos los que participaron, ¿no?, por la presencia del andino. Y recuerden que el 24 de junio de 1930, Leguía instaura el Día del Indígena o el Día del Indio.
Entonces, ese festival, si bien ya estaba en una crisis, es levantada como una política cultural del Estado con fines plenamente políticos. Pero de todas maneras, sirvió como una palestra, como un espacio donde ya en 1922 y en 1924 y más tarde se iban a presentar las delegaciones criollas de Lima, haciendo extensiva la marinera limeña, ¿no? Por ejemplo, el maestro Ascuez, Augusto Ascuez, señala que vio en varias ocasiones, cuando él era un joven, a Bartola Sancho Dávila ganar el premio de la interpretación de la marinera limeña. A partir de los años de 1930 y tanto recién va a aparecer la marinera norteña, que ahí están los nombres de los primeros danzantes de la marinera norteña. Pero en este caso era la gente morena la que era la representante de la marinera limeña. Bien, Carlos Raigada escribe en 1928, hace una crítica a los bailarines de la marinera limeña porque se habían dejado influenciar por el ritmo del Charleston. Recuerden la época del Charleston, 1925 a 1935. Entonces, él hace como periodista, hace una crítica muy dura a los bailarines de la marinera limeña porque estaban cogiendo los pasos del Charleston. Ahora, ¿cuándo es el auge de la marinera? En efecto, ya la marinera limeña se había distinguido de las otras marineras, puneña, yacuchana, etc. Pero en la estructura seguían manteniendo la misma, es decir, las 3 estrofas más una fuga, y en el caso de la marinera limeña con una resbalosa, ¿no? O resbalosa. Pero aquí está lo curioso. Yo pienso, probablemente fue un baile señorial, de repente poco difundido, que fue apropiado, adaptado y asimilado por la población, y en este caso más bien afrodescendiente, quien le va a dar la estructura. Recuerden que los mejores decimistas eran los morenos, y eso también lo señala en Comedia de Santa Cruz. Y es en ese proceso donde la marinera limeña, ya no estoy hablando de la Zamacueca, que yo pienso que debió de ser una vertiente, deja los salones y se va a los callejones. Y es en estos solares, en estos callejones, donde se va a dar el auge de la marinera. Es un auge familiar, un auge popular. No se dio un auge, porque a partir de 1940, cuando ya llega la radio, el auge inmediato que va a tener va a ser el criollismo. Me refiero en este caso la polka, el vals y las otras músicas extranjeras que llegaban, como la ranchera, el tango. Pero la marinera limeña seguía en los callejones. Era una fiesta, por eso se llamaba canto de jarana. El canto y la jarana juntos en una familia. Entonces era cultivada por las familias. Y se extiende, sale de 2 lugares donde era difundido, en el Rima y en Barrios Altos. En casi todo el Barrios Altos, en lo que hoy llamamos Cinco Esquinas, el Buque, la Huerta Perdida, etc., eran lugares donde se practicaba la marinera limeña. Y en el Rima, en el barrio de Malambo, llamado Francisco Pizarro, se bailaba también la marinera, porque eran los lugares donde existían mayores callejones y mayores solares y mayor población afrodescendiente. Entonces, en 1930 y 40, Lima se va a ampliar, se va a formar los distritos de La Victoria, se va a formar los distritos de Breña, se van a partir, etc. Y a esos lugares también va a llegar la marinera limeña, es decir, la marinera limeña va a tener una expansión geográfica, y eso le podríamos llamar el auge. Muchos rimenses se trasladaron a vivir a La Victoria, que era una zona nueva, o a Breña, al Callao, a Surquillo, que también se forma por esas épocas. Y es ahí donde se va a difundir en las casas
la marinera limeña. Entonces la marinera limeña siempre tuvo un perfil familiar, un perfil popular, un perfil urbano. Y ese es el auge. Y la pregunta es, ¿por qué los cultores de esa época, los años 40, 50, no se atrevieron a grabar las marineras? Montes y Manrique va a grabar como 30 marineras en 1911 y después van a hacer a partir de 1960 con el maestro Jaire y con Alicia Maguiña, que va a ser una recopilación. Pero entonces entre el 40 al 60, ¿qué pasaba con los cultores de estas marineras? ¿Por qué no se atrevieron a grabar? Y los que grababan eran otros, que no eran los cultores, y por lo tanto, según los cultores, ellos tenían determinadas fallas porque no estaban respetando la métrica del canto, la métrica de las letras de las canciones, que en realidad son poesías, que están bien medidas. Entonces, pero el auge se va a dar en el sentido geográfico por la creación de nuevos distritos y la gente que se va a ir a esos lugares a vivir. Entonces se expande, se extiende la marinera limeña, pero sigue todavía en un nivel no moderno, sino en un nivel tradicional. Y la pregunta es, ¿estará la marinera limeña en crisis? ¿O de repente la marinera limeña está manteniendo su mismo nivel? Lo que pasa es que la población ha crecido. Por supuesto, pues cuando era una población pequeña, todos se enteraban de las jaranas o los jarenones que habían en los lugares. Pero en 1909 Lima no pasaba de 100.000 habitantes. Por lo tanto, ahí era el auge de la marinera limeña y no necesitaba grabar porque estaban en una práctica cotidiana, diaria. Para 1940-50, Lima tenía 4 a 5 millones. Es por eso que crecen los distritos. Llegan los migrantes andinos con sus costumbres, con sus tradiciones, con otras preferencias, y la marinera se van encerrando en las familias y en algunos centros culturales. Entonces, no creo que haya una crisis de la marinera. Creo que más bien ha habido un crecimiento poblacional y una llegada de infinidades de elementos culturales foráneos, pero la marinera persiste, como siempre ha persistido, que ha sido un cultivo familiar. Miren, aquí tengo algunas anotaciones. A ver. En 1940 se crean conjuntos de la marinera, uno de ellos llamado Ricardo Palma, y otro que era famoso era el trío de los Mercedarios, que ya cobraban, porque antes se bailaba y se tocaba y se cantaba tan solamente para el lugar, para el momento. En la casa de Mateo Sancho Dávila había reuniones de canto y jarana, lo mismo en el decimista Santiago Villanueva, en los años 40. ¿Y en qué barrios generalmente se practicaba más? En el Rima, calle Malambo, en los barrios altos, en lo que ya me señalé, en el centro de Lima, en el mercado La Aurora y en lo que hoy es Montserrat, especialmente en la casa del señor Alfredo Velázquez. En Barranco, en la familia Magallanes, fíjense, en el Callao. Entre 1930 y 40, con la creación de los distritos, La Victoria se va a convertir en un refugio también de la marinera limeña, especialmente el lugar conocido como los Canasteros y Renovación, que está muy cerca de la Plaza Mancocapa. Pero siempre en reuniones familiares. Eso no quiere decir que no hayan tenido presentaciones en el Teatro Municipal, sí. A Bartola la llevaron en 1924 al Teatro Municipal para que muestre el baile de la marinera limeña. Lo curioso señala que a La Victoria llegaron migrantes de Cañete, de Chincha, y que ellos se integran a la marinera limeña, 1938. En Breña, y como muestra que es el centro musical de Breña, ¿no es cierto? En Surquillo, la familia Reyes, la familia Porfirio Vázquez, donde se hacían estas jaranas. Y eso lo señala en una conversación Manuel Acosta Ojeda, que en paz descanse.
Pero no solamente el espacio geográfico limeño fue su ámbito, también se extendió un poquito más. Fíjense que llegó hasta Chincha, la marinera limeña. Llegó a Okayama, a Cañete y a Huaral. Entonces tuvo un auge geográfico extensivo y que enriquecieron también. Hoy de repente desapareció ya en esos lugares y solamente ha quedado en algunas familias limeñas. Entonces, no es de que la marinera haya quedado en una crisis, de repente está en un proceso de adormecimiento, pero dependerá que la marinera limeña, como una práctica artística, cultural, danzaria, pueda ser nuevamente revalorada si es que empezamos a usar lo que en ese tiempo se rehusaron a hacer los medios masivos de comunicación. Cuando se le entrevistaba al señor Ascuez, él decía que no les interesaba grabar, era pasar un buen momento, bailar, hacer los contrapuntos de los refranes, de los versos, y era mucho más vivencial. Y siempre hemos dicho, una melodía, un canto, una música, una danza que no se graba, que no se filma, ¿no es cierto?, o libro que no se edita, no existe. Entonces la existencia de la marinera limeña, con todos los problemas de definición de su origen, si está vinculado o no a la Zamacueca, que creemos como la madre o la abuela de las marineras, o desciende de otras, indudablemente tiene un grado de existencia, así sea poco. Entonces, lo que yo señalo, que el auge de la marinera limeña fue intensiva, focalizada, familiar, vecinal, a pesar de que tuvo su extensión geográfica, mientras que las otras tenían una extensión radial, ¿no es cierto?, una trascendencia. Esa trascendencia la pueden encontrar si es que se siguen elaborando proyectos, si es que se sigue componiendo marinera limeña y si se sigue bailando la marinera limeña. No importa, aunque sea en la casa de un familiar. Eso es todo. Gracias.